Hola, bienvenidos al podcast Voces de la Fiscalía. Soy Carmina Gutiérrez y en este episodio nos acompaña el licenciado Emilio Rodríguez. Él es director de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía del Estado. ¿Cómo está, Emilio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y bueno, pues la idea es tener un poco más de información sobre el trabajo que se hace en esta área de la Fiscalía del Estado y pues lo más importante es conocer, primero que nada, qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es? Bueno, son procesos que permiten a las partes que consideran que han sido víctimas, por ejemplo, de algún delito, ellos tengan la posibilidad de poder platicar con la otra parte y que puedan resolver ese conflicto que llevó al posible comisión, vamos a decirlo así, del delito, ¿no? Entonces, son procesos orales, son procesos confidenciales, en los que solamente las partes que están involucradas en el asunto, en el conflicto, vamos a decirlo así, tienen participación en el mismo. Y ellos, bueno, pues tienen a través del diálogo la posibilidad de resolverlo sin necesidad de tener que agotar un juicio que puede llevar, pues, a veces hasta años. Muy bien, y aquí, ¿qué beneficios pudiera tener, por un lado, el ciudadano que se acerca a usar este mecanismo o también la Fiscalía? O sea, ¿cómo se puede ver un beneficio de este método? Hay varios beneficios que tienen en este caso las partes. En el caso, por ejemplo, de la víctima, regularmente cuando se ve ofendida por alguna cuestión, vamos a pensar en un asunto de daño en propiedad ajena, como por poner un ejemplo, lo que buscan es que se haga la reparación del daño. Entonces, a través de un mecanismo alternativo, que puede ser la mediación, la conciliación o la junta restaurativa, ellos podrían obtener el pago de la reparación del daño de una manera rápida. Es decir, rápida me refiero yo que podría ser en el transcurso desde que se presenta la denuncia hasta que se cita a las partes y se puedan sentar a platicar. Podría pasar aproximadamente un mes y medio, más o menos, ya con todo el proceso, pero ya obtendrían la certeza de que van a obtener un pago sobre la ofensa que haya sido dada, ¿no? Obviamente aquí también la ventaja son los tiempos, ¿no? El hecho de que la gente no tenga que estarse desgastando ni económica ni muchas veces emocionalmente por transitar precisamente por un juicio que podría bien resolverse de manera voluntaria, de manera tranquila, precisamente entre las partes a través del diálogo. Muy bien, qué interesante porque es una manera un poco de ahorrar tiempo, como dice, es el máximo beneficio, tener una reparación del daño también, como le llaman, ¿no? No sé si está bien dicho reparación del daño, beneficio económico. Sí, así es la reparación del daño, es lo que, por ejemplo, si me quebraron las ventanas de mi casa en un asunto de daño en propiedad ajena, yo lo que busco, obviamente, pues también es ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y es parte precisamente de lo que también los mecanismos alternativos resuelven, es decir, también resuelven el conflicto que se da, pero aparte de ello tengo la reparación del daño, es decir, si ya tengo la posibilidad de que se me haga el pago precisamente de esa reparación y aparte hablar para que no vuelva a suceder una situación de esa naturaleza, máxime si, por ejemplo, quien causó el daño es alguien conocido de la persona que resultó afectada. Claro. ¿Y cómo funciona o cómo opera esta área? Por ejemplo, ¿quiénes lo integran? No sé, hay, me imagino, psicólogos. ¿Qué tipo de perfil de personas son los que están ahí atendiendo a los ciudadanos? Sí, bueno, nosotros contamos, la Dirección de Mecanismos, contamos con 33 facilitadores, facilitadores que tienen distintas carreras. Por ejemplo, hay algunos que son abogados, otros son psicólogos, otros son trabajadores sociales, pero sí quiero decir que todos tienen una capacitación y una certificación para poder ejercer precisamente ese cargo. Muy bien. Y esta certificación, me imagino que hay pues estándares, ¿no? No sé si están reconocidos a nivel nacional o a nivel internacional. O sea, ¿cómo manejan también esa parte de tener calidad, ¿no? En el servicio que se da? Sí, algo que nosotros siempre hemos estado pues preocupados el hecho de que se brinde una buena atención al ciudadano, ¿no? Y que si alguien va, por ejemplo, al CODE, por ejemplo, de Escobedo, tenga el mismo trato y pase por un proceso de igual calidad que, por ejemplo, en San Nicolás o en Palacio de Justicia, y eso nos los da precisamente la capacitación y la preparación. De acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos, pues hay una certificación que deben tener los facilitadores, que en el caso de Nuevo León lo tenemos, y ellos tienen que pasar por una capacitación inicial de 180 horas, y luego cada 3 años tienen que agotar 100 horas
de capacitación en esos lapsos. Entonces, buscamos que haya una capacitación constante en los facilitadores. Obviamente, esto siempre enfocado a que brinden una mejor atención, en este caso, a nuestros usuarios. Muy bien, muy bien. ¿Y qué servicios se ofrecen además ahí en el área de mecanismos alternativos? Hablábamos también aparte de la mediación, ¿no? Había otros servicios. Sí, tenemos el tema, decíamos el de la mediación, tenemos la conciliación, y tenemos lo que le llamamos la junta restaurativa. Estos procesos están precisamente definidos en la ley nacional. Todo esto de lo que estamos hablando obviamente parte de una legislación, y esa legislación sería la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y ahí se encuentran precisamente reconocidos estos 3 procesos que nosotros damos a la ciudadanía. Y me imagino el método más utilizado es el de mediación. ¿O cuál sería la diferencia de estos 3? ¿Los usan de igual manera? ¿Cómo es como esta parte de definir, ¿no? Vamos a utilizar la mediación, vamos a utilizar la conciliación? ¿Ahí ustedes cómo lo trabajan? Sí. Mira, en el caso de la mediación, se aplica regularmente en asuntos en donde, por ejemplo, hay una relación preexistente entre las partes. Donde se busca en la mediación, el facilitador permite o deja que las partes, o el acuerdo al que llegan las partes, es propuesto únicamente por las mismas, es decir, por las propias partes. El facilitador se comporta de manera imparcial y neutral, pero quienes van a dar las fórmulas de solución en la mediación son las propias partes, ¿sí? O sea, las partes proponen, construyen, aceptan y firman al final de cuentas un convenio derivado de las, vamos a decir así, de las cláusulas o de las razones que ellos dieron para arribar precisamente a ese acuerdo en cuanto a la mediación. La conciliación, regularmente se aplica donde el facilitador sí puede dar fórmulas de solución, y por ejemplo, en el caso de la conciliación la aplicamos más en asuntos, por ejemplo, de corte vial, en asuntos viales donde hubo un choque, es decir, no hay una relación preexistente entre las partes. Entonces básicamente el facilitador va a ayudar a las partes a ponerse de acuerdo. Si hay lesiones o daño en propiedad ajena, bueno, pues por la expertise que tiene el facilitador puede proponer fórmulas de solución, las cuales no son vinculantes, es decir, pueden o no ser aceptadas por las partes. Al final, las partes son las que tienen la última palabra siempre en los mecanismos alternativos. Ellos decidirán si lo aceptan o no lo aceptan en este caso. En el caso de la mediación, bueno, pues son asuntos, por ejemplo, lesiones en riña, por ejemplo, donde son conocidos, donde hay que trabajar un poquito más para saber qué fue lo que llevó a las partes a que se diera esa situación, ese conflicto, o se diera esa ofensa. Son muy parecidas, ¿no? La conciliación y la mediación. La única diferencia es que en la conciliación el conciliador sí da fórmulas de solución. En la mediación las partes son las que de alguna manera dan sus soluciones. Y tenemos la tercera vía, que es la que, vamos a decir, lo que menos se utiliza, pero buscamos que en el futuro utilizarla más, que es la junta restaurativa. Esta junta restaurativa tiene la posibilidad de poder convocar a más personas a venir a la resolución del conflicto. Es decir, puede participar la comunidad. Por ejemplo, en asuntos, voy a poner un ejemplo, en problemas que ha habido entre alumnos de una escuela, por ejemplo. Y entonces las partes tienen la posibilidad de participan en esta junta restaurativa, las partes involucradas, que serían los adolescentes o los estudiantes, pero también pueden participar, por ejemplo, los padres de ellos o sus representantes. Pueden participar, por ejemplo, maestros de la parte A, maestros de la parte B, ¿sí? El director de la escuela o padres de familia. O sea, de lo que se busca a través de la junta restaurativa es que las problemáticas que se dan puedan ser resueltas por toda la comunidad y no solamente por las propias partes. Esto abre mucho más la posibilidad de que cuando se da un conflicto, pues pueda ser resuelto de manera integral hacia afuera también de la sociedad, y la comunidad tenga esta participación en la forma de resolver estos conflictos. Y en estos ejemplos, por ejemplo, hay un perfil, por ejemplo, habla de adolescentes, habla de padres de familia. ¿Hay algún perfil que va por ejemplo, en mediación, en conciliación, en la junta? O sea, ¿quiénes son los que participan más en los diferentes métodos? Por ejemplo, ¿hay más adolescentes utilizando este método que mencionas? Sí, en materia de adolescentes utilizamos más lo que es la junta restaurativa, porque es un proceso mucho más socioeducativo que permite a los adolescentes comprender el daño que han causado al momento de participar con todas las partes que están ahí en la forma de resolver el conflicto. Muy bien.
¿Y cómo funciona el proceso, digamos, del acuerdo reparatorio? Yo creo que eso también es algo que mucha gente todavía no ubica cómo se soluciona de alguna manera este acuerdo. Si nos puede platicar también sí, claro al respecto. Que sí. La mediación y la conciliación y la junta restaurativa están, decíamos, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, pero tenemos otro ordenamiento que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en él se encuentra la figura que comentas, que es el acuerdo reparatorio. Entonces, a través de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa se llega al acuerdo reparatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos procesos son el medio y el fin, vamos a decirlo así, que es el acuerdo reparatorio. Es decir, todo lo que se resolvió en este procedimiento de corte informal se va de alguna manera a aterrizar en un convenio, en un documento que tiene validez, y que una vez cumplido este acuerdo, ¿sí? Es un convenio como donde tiene cláusulas, donde tiene antecedentes, y las partes ahí es donde van a plasmar, de alguna manera, que esto lo hace el facilitador, plasma los acuerdos a los que las partes han arribado, y es importante decir, y que la gente sepa, que cuando se cumple un acuerdo reparatorio, es decir, vamos a pensar que se hizo el pago que yo prometí que iba a dar, se da la extinción de la acción penal. Es decir, ya termina el proceso, ya no tienen que seguir viniendo al Ministerio Público o en su caso al juez de control si es que estuviera el asunto ya en una fase de juicio. Y esa es una parte interesante, el hecho de que la gente sepa que una vez cumplido se liberan tanto la víctima de estar yendo y de estar tramitando el proceso y también en este caso el denunciado, ¿no? Tiene esta posibilidad de que si cumple adecuadamente a satisfacción de la víctima, se da la extinción penal y ahí termina el procedimiento. Muy bien, o sea, su denuncia ya queda inválida, digamos, de alguna manera ya, no sé, el proceso que hace la Fiscalía para ya desaparecer, digamos, esa carpeta o cómo legalmente se maneja eso. Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un área que es la unidad de seguimiento, salidas de seguimiento de acuerdos reparatorios. Y en él tenemos analistas que son las que están constantemente monitoreando, sobre todo en aquellos casos en los que se da, muchas veces pueden hacerse, por ejemplo, los pagos de manera inmediata o también podría ser de manera diferida, es decir, en pagos. A veces la gente no tiene el dinero para hacerlo en una sola exhibición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pueden acordar, por ejemplo, que lo voy a hacer en 3 pagos, en 3 meses. Bueno, cuando es así, se da un seguimiento por parte de las analistas y ellas pues revisan con la víctima si ya está hecho el pago. Si ya está hecho el pago, nosotros informamos esa situación al agente del Ministerio Público que tiene esa carpeta y a su vez el agente del Ministerio Público da la extinción de la acción penal a través de una resolución y la cual es notificada en este caso a las partes para que ya tengan la tranquilidad que el asunto ya ha sido terminado. Y en ese seguimiento, perdón que insista o a lo mejor estoy indagando un poquito más, en el seguimiento que dan a los pagos, por ejemplo, se aseguran a que se quede liquidado. O sea, obviamente, si ya empezó a pagar y luego de repente ya no pudo pagar y dejó una deuda y todo esto, pues ahí están dando seguimiento para que no se extinga sí, esta denuncia, ¿verdad? Sí, exacto. Si las partes, por ejemplo, durante el procedimiento del seguimiento, alguna de las partes, por ejemplo, ya no tuvo el dinero, por ejemplo, para hacer el pago, cabe la posibilidad de que puedan volverse a reunir las partes y se pueda, si la víctima está de acuerdo, se pueda dar un tiempo más para que se pueda hacer el pago. O sea, en muchas ocasiones así sucede. Sabemos que la parte económica a veces la gente no tiene el dinero, ¿no? A veces hay imprevistos, ¿verdad? Que pues no permiten que se dé el cumplimiento cabal del asunto, del adeudo. Y eso de alguna manera pues retrasa, pero sin embargo no quiere decir que con eso ya se terminó, sino que se pueden platicar de nueva cuenta las partes y si la víctima acepta que se dé un tiempo más, se puede hacer y se puede ampliar, vamos a decirlo, el término hasta que se cumpla. Si se incumple, pues ya entonces se envía otra vez a la gente del Ministerio Público y se sigue el procedimiento como si no se hubiera hecho el acuerdo reparatorio. Muy bien. ¿Y en qué delitos aplica utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Cuáles son, digamos, los que más están utilizando? Sí, mira. ¿En qué casos se utiliza? Pues voy a nombrar así algunos casos de los que más se llevan a cabo, los que más acuerdos reparatorios tenemos o más asuntos envían los fiscales, que son lo que es daño en propiedad ajena, lesiones, amenazas,
puede ser el fraude, y en el caso, por ejemplo, puede ser también... por ejemplo, delitos patrimoniales. Sí, en todos los delitos patrimoniales, siempre que no se cometan con violencia física sobre las personas. Es decir, que aquí caben fraudes de cualquier cantidad, ¿no? En todo caso, los robos podría ser, pero no cuando se cometen con violencia sobre las personas. Okay. ¿Sí? O sea, hay unos que definitivamente no entran. O sea, sí, la forma de poder es limitativo, o sea, no procede para todos los delitos. Vamos a decirlo así, es en todos aquellos delitos que donde la pena máxima sea menor a 6 años. Muy bien. ¿Sí? De ahí en adelante, bueno, pues entran todos los procedimientos. De ahí hacia atrás, todos los delitos pudieran participar. Los que sí no proceden, por ejemplo, son en violencia familiar. Okay. ¿Sí? La ley pues limita esa bien, parte, claro. no proceden en materia de violencia familiar. Okay. Y me imagino que pues a lo largo de los años ha tenido varios casos o historias de éxito. ¿Alguna que nos pudiera platicar de haber utilizado estos mecanismos? O bueno, tiene varias, pues a lo mejor darnos ejemplos para que también las personas que nos escuchan pudieran darse una idea de cómo poder resolver, ¿no? A lo mejor esta situación. Sí, mira, por ejemplo, ha habido casos en los cuales, por ejemplo, la gente, vamos a pensar en un asunto de lesiones, ¿no? En donde una persona tenía la música fuerte, la otra parte sale a reclamarle, la persona que sale a reclamarle le golpea, en este caso a la víctima, ¿no? Al vecino que tenía la música fuerte. Se cita a las partes, pero cuando se cita a las partes, el mediador tiene la facilidad de poder descubrir qué fue lo que realmente pasó. Porque cuando ponemos la escena así nada más general, puede haber muchas causas que lo pudieran llevar a cabo. Entonces, el facilitador lo que busca es qué razones llevaron a las partes a hacer lo que hicieron. Y muchas veces ellos pueden descubrir que hay cosas que la otra parte no sabía, y entonces ahí es en donde pueden comunicarse. Puede venir, por ejemplo, una disculpa por parte, en este caso, de la víctima, si dice, bueno, yo no sabía que tú tenías a tu mamá enferma y que estaba mala, y yo lo desconocía, si lo hubiera sabido, pues no le hubieras oído la música, ¿no? Y entonces como que da esta posibilidad de que empiecen a darse estos procesos empáticos en donde ya comienza a darse la parte humana, porque cuando la gente llega, y esto sí es bien importante decirlo, cuando la gente llega a presentar su denuncia, llega muy enojada, ¿no? Sí. Y eso es natural y es normal. Sí. Sobre todo por cuando se siente que ha sido agraviada, que ha sido muchas veces incluso hasta humillada. Y parte de ello, se piensa que el presentar la denuncia, que es un derecho que se tiene, pero a veces se piensa que llevarlo al juicio es como también castigarlo, ¿no? Y regresar un poco a esa humillación. Sin embargo, está comprobado que el que las partes puedan platicar, que se puedan sentar, que puedan resolver el conflicto, va a provocar que en el futuro no se vuelva a dar otra situación. O sea, en este caso, el sistema penal está enfocado para que se dé se dicte una pena, o sea, que se ponga una pena a ese comportamiento. Pero en el caso de los mecanismos busca resolver el conflicto. Podría haber un caso, por ejemplo, de vecinos, donde hay unas lesiones, hay una sentencia, que muchas veces no trae una pena privativa, pero puede darse la situación de que en el futuro pueda darse otra situación de igual manera. En cambio, en el mecanismo alternativo, lo que se busca es resolver el conflicto de fondo y que sobre todo en aquellos casos donde hay una relación preexistente, no se vuelva a dar esa situación. ¿Y hay algún caso en específico que es recurrente? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaba vecinos, lesiones o riñas. O sea, ¿hay uno que tenga a lo mejor el 80% de los casos? ¿Hay algún tipo de delito o historia que tenga más cantidad de...? Sí, pues regularmente son, por ejemplo, en asuntos viales, o sea, en los asuntos viales en donde hay choques, atropellos, cuestiones de esta naturaleza, en donde las partes pues buscan, en este caso, que se dé la reparación del daño. Que ¿no? Normalmente a lo mejor en choques, en asuntos viales, pues son totalmente accidentales. O sea, yo creo que muy, muy poco porcentaje pudiera tener dolo, que sean, digamos, hechos a propósito. La mayoría de estos casos pueden ser pues totalmente accidentales, que puede entrar este tipo de mecanismos a
a resolver un poco el Sí, conflicto, ¿no? así es. Y es que básicamente los mecanismos se aplican precisamente a los delitos básicamente culposos, o sea, donde no hay una intención, ¿no?, de provocar algún daño, ¿no?, a la otra parte. Entonces, eso precisamente da la posibilidad, insisto, en que las partes puedan platicar y puedan resolverlo desde la perspectiva de la comunicación, que muchas veces no la hay, porque se presenta la denuncia y muchas veces lo primero que te dice el abogado es no hables con la otra parte. En cambio, el hecho de que se rompa esa comunicación, pues no permite que se avance a resolver el conflicto que está precisamente lo que causó ese delito o ese conflicto que se haya dado. Muy bien. Y en estas reuniones que han tenido con los mismos facilitadores, en estos casos, no sé si han tenido a lo mejor, pues esta cuestión de entablar personas en diferentes lugares, no sé, todos tienen que ir siempre a la misma oficina o pueden estar en su casa, en otro país, en otro estado. ¿Cómo han manejado esa parte? Sí, mira, aquí algo bien interesante es el hecho de que, por ejemplo, regularmente, o sea, el 60% de las mediaciones que se llevan son de manera presencial. Es decir, que las partes acuden a los CODES, ¿verdad?, los Centros de Orientación y Denuncia, y hay lo que son las salas de mediación, donde el mediador obviamente es donde cita a las partes y ahí tienen un espacio cerrado para garantizar la confidencialidad, que ellos tengan este espacio para que puedan abrirse y puedan hablar sin que nadie más se dé cuenta, ¿no? Eso, la gente tenga esa tranquilidad, que no van a estar en un pasillo y la gente pasando y escuchando todo lo que se está diciendo ahí, no. Es totalmente confidencial. Es completamente confidencial, es una sala en donde ellos podrán tener pues esta confianza de poder comentar lo que tenga que darse. Hay un principio de confidencialidad que tiene el facilitador, que eso también da la posibilidad que la gente pueda ser más sincera a la hora de entablar esta comunicación. Entonces, ese 60% son estos procesos que se llevan de manera presencial, ¿sí? Se cita en una hora en particular y las partes, la mediación puede durar más o menos de 30 a 40 minutos, una hora, dependiendo de la naturaleza del delito y dependiendo de la naturaleza de la relación también, en este caso de las partes. Sin embargo, también contamos con el servicio de mediación virtual. Eso quiere decir que, por ejemplo, que las partes no tienen que acudir presencialmente, o sea, en persona, no tienen que ir hasta el CODE. Ellos se pueden conectar cuando se les llega la invitación, sobre todo en el caso de la víctima, se les hace el contacto, se les envía su correo electrónico, se les envía una liga donde ellos pueden, vamos a decirlo así, pueden comunicarse con un facilitador y en algún momento cuando se tiene a la otra parte, al denunciado, y también acepta participar, estos procesos son completamente voluntarios. Todos los procesos que hemos hablado son completamente voluntarios. Entonces, si acepta participar a través de la manera virtual, bueno, él puede también, se le manda una liga en la cual ellos tienen programada una cita virtual y ellos pueden estar platicando, por ejemplo, uno desde su casa y otro desde su trabajo. Entonces, ¿eso qué les permite? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Pues que no tienen que trasladarse, ¿verdad? Grandes distancias. Sabemos que la ciudad ahorita en el tema del tráfico es complicado. Ellos lo van a hacer desde la comodidad de su casa. Muchas veces la gente también tiene como temor de decir, es que si voy, a lo mejor me van a detener o algo, ¿no? Regularmente se le tiene temor, sobre todo cuando es la primera vez que te han citado o tú has citado a alguien, pues no es fácil ir a unas instancias, vamos a decirlo así, del Ministerio Público. No es cómodo para las personas. A veces da miedo, ¿no? Cuando te llega el citatorio famoso y dices, ay, ¿qué pasó? Y te da miedo ir, ¿no? Claro, porque estás frente a una figura de autoridad y eso puede dar ese temor. En cambio, en el caso de la mediación virtual, pues se cita de alguna manera y las partes pueden coincidir y lo van a hacer de manera sincrónica, es decir, que las partes van a poder comunicarse a través precisamente de esta junta virtual que van a tener. Ellos van a poder platicar, se van a seguir exactamente los mismos procesos como si fueran una mediación, en este caso presencial, exactamente. Y eso pues ayuda mucho a las personas. El 40%, 42% más o menos de las mediaciones que tenemos se realizan de manera virtual. Ya la gente comienza a aceptar este tipo de procesos porque es más cómodo para ellos. No tienen que trasladarse, insisto, a los distintos lugares. Ahora bien, en aquellos casos en que la persona no tenga una computadora o un teléfono, porque se pueden comunicar también, se pueden también enlazar. Teniendo internet lo pueden hacer una computadora de casa o incluso hasta desde su teléfono celular. Y en aquellos casos en que las personas no tengan un dispositivo para poderse conectar, ellos pueden acudir a cualquiera de los CODES y ellos los van a conectar de alguna de las cabinas que se tienen ahí. Vamos a pensar que a lo mejor
uno está en Apodaca y el otro está, por ejemplo, en Escobedo, ¿verdad? Las partes van a esos lugares y ellos pueden llevar a cabo la sesión, porque uno vive en un lugar y el otro vive en la otra parte, ¿no? Entonces, para no tener que ir y estar una hora en el tráfico, ¿sí? Y pagar estacionamiento y entrar y todo esto es una pérdida de tiempo y faltar al trabajo incluso, esta nueva modalidad pues ayuda a las personas desde que de la comodidad de su casa lo pueden hacer. Incluso hemos tenido que, por ejemplo, gente que está llevando este proceso, que van en los vehículos, uno de los requisitos que tenemos es que tienen que estar estacionados. O sea, no pueden ir como llevando este proceso y ir conduciendo porque pues pueden poner en peligro tanto la integridad de ellos como la de los demás. Entonces, es tan accesible que incluso pasa este tipo de situaciones. Ahora bien, lo ponemos a nivel local, ¿no? En donde decimos, uno está en Escobedo y otro está, por ejemplo, en Doctor Arroyo, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Sin embargo, ya nos han tocado casos en donde ha habido personas que están, por ejemplo, aquí en Nuevo León, ha habido otras personas, por ejemplo, que están en otras 2 ciudades de Estados Unidos y se han conectado y se han llegado precisamente a acuerdos reparatorios o mediaciones que han terminado en acuerdos reparatorios y que se han cumplido. Ha habido casos también, por ejemplo, en uno en donde se conectaron y una persona estaba desde China, si no mal recuerdo, y la otra persona acá en Nuevo León, y luego creo que estaba un traductor en la Ciudad de México. Entonces, qué interesante. Entonces hay toda esta flexibilidad que nos permiten precisamente estos medios de comunicación, nos da toda esta flexibilidad para poder que no haya una excusa para decir no puedo ir, no tengo el tiempo, no, es propiciar que la gente pueda resolver el conflicto de una manera adecuada. Y en este caso, mencionando, por ejemplo, otros estados o incluso países, ¿qué tipo de delitos pudieran requerir que una persona en otro país, por ejemplo, esté con alguien aquí? No sé, estoy pensando si alguien desde lejos cometió algún delito, una persona físicamente en Nuevo León, ¿cómo es que se dan estos casos? Sí, por ejemplo, te comento, hubo un caso en el cual hubo un accidente vial, o sea, fue un accidente vial en una carretera, y en este caso fue una carretera, pero 2 de las personas venían de la ciudad venían de Estados Unidos, que son familiares, pero cada uno de ellos vivía en una ciudad distinta de Estados Unidos. Entonces, sí, obviamente, en el caso, por ejemplo, en el caso del denunciado, pues estaba en la ciudad de Nuevo León y él estuvo asesorado, en este caso, por su asesor victimológico, su asesor legal, ¿verdad? Siempre están acompañados ellos, y las otras partes pues están desde su lugar de origen y ellos pueden estar acompañados por sus abogados también en determinado momento para que pues los asesoren en cuanto a los términos que se pudieran llegar para un acuerdo reparatorio. Y es importante porque esto, digamos, no limita a una persona a denunciar, es decir, el que te haya tocado tener un accidente con una persona que no vive aquí, pues muchas personas pudieran pensar, no, hombre, pues no se va a hacer justicia, a lo mejor ya no tiene caso porque ni viven aquí, pero eso a lo mejor es bueno conocerlo porque pues puedes llegar a tener este tipo de acuerdos, ¿no? Con las personas, aunque estén fuera de tu estado. Entonces es muy importante. ¿Y cómo es que tienen ustedes en la infraestructura ya de fiscalía, en cada una de las pues CODES, como mencionaba, que son nuestros centros de orientación y denuncia, tienen un espacio para mediación o están físicamente solamente en un edificio de la fiscalía? O sea, ¿cómo están ustedes, digamos, repartidos en el estado? Sí, estamos repartidos en cada municipio tiene su área. Es decir, la mayoría de los CODES que tienen sus oficinas hay un área de mediación. Ahí se tiene un área de mediación. Y los mediadores tienen sus áreas apropiadas precisamente para llevar esta función. Incluso tienen sus cabinas para llevar, en este caso, por ejemplo, las mediaciones virtuales, para que no haya esta contaminación de ruido a la hora de estar participando con las partes. Y la Fiscalía se ha preocupado por darle, en este caso, a nuestros facilitadores las herramientas apropiadas para poder llevar a cabo precisamente tanto desde las salas como desde las conexiones que ellos llevan, ¿verdad? Ellos cuentan con sus diademas para poder estar platicando con las partes, las computadoras adecuadas de 2 pantallas para poder estar viendo y escuchando qué es lo que está pasando con las 2 partes. ¿Y como cuántos casos o mediaciones tienen ustedes diarias? O sea, ¿qué tanto es el número de
de casos que se resuelven, ¿no? Sí, pues mira, es muy variable, o sea, es muy variable. Hay días en los que, por ejemplo, pueden llegar un facilitador a hacer 5 o 6 acuerdos reparatorios. Okay. Hay días que pueden ser 2, por ejemplo. Eso depende mucho, por ejemplo, del lugar en donde se encuentre, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un área rural a un área, por ejemplo, vamos a pensar San Nicolás o Apodaca, que son municipios muy concurridos, y ahí son los números más altos. Por ejemplo, Guadalupe también, Palacio de Justicia también es otro de los CODES que tiene mucha afluencia de personas, y es donde se dan más acuerdos reparatorios. Okay. ¿Y cuál puede ser un reto que se enfrentan los facilitadores para resolver pues estos casos, ¿no? ¿A qué se enfrentan o cuáles son estos retos que más les ha tocado? Sí, mira, yo lo que te diría es que, por ejemplo, el reto más grande que tenemos como sociedad es el que la gente confíe en sus autoridades. Es decir, que cuando sean citados por medio de la autoridad, sobre todo en el caso, vamos a pensar, de la fiscalía, y que le llegue una invitación, porque ni siquiera cita, es una invitación para que pueda acudir, que se den el momento, que se den el espacio, o sea, que se den ese espacio de tiempo para poder informar qué es lo que está pasando y cómo lo pueden resolver. En la gran medida que las personas hagan eso, pues se van a resolver más casos, ¿no? Porque muchas veces la gente no viene en la primera cita, ¿no? Sino que cuando el asunto ya se manda a una unidad de investigación, es cuando luego vienen y se llega al acuerdo. Entonces, lo interesante es, tanto para que ellos puedan hacerlo de que ellos lo hagan desde el primer momento, es acudir con el facilitador, ¿verdad? Que tengan la confianza en nuestro personal, ¿sí? Que van a ser tratados profesionalmente, y que escuchen qué es lo que va a pasar y qué posibilidades se tienen ahí. Insisto, la gente viene enojada cuando hay alguna situación, pero es importante que también ellos piensen, vamos a decir, qué es lo que van a obtener con un juicio y qué es lo que van a obtener con una mediación, ¿sí? Porque en la mediación pueden obtener la resolución del conflicto y la reparación del daño en un corto plazo, y en el juicio pues podría o no haber reparación de daño, y podría o no haber una pena privativa, que no, en el caso de los delitos de menos de 6 años, pues no hay una pena privativa de libertad, ¿no? Y entonces, cuando la gente llega a ese momento, dice, no, pues mejor hubiera arreglado en la mediación, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente también lo piense, lo analice, y el facilitador precisamente lo va a ayudar a eso, que cuando vaya, pues se le explica y toda esta cuestión, para que ellos también puedan reflexionar acerca de lo que está pasando y que le den una oportunidad al diálogo, ¿no? Y se van a sorprender, pues que, por ejemplo, te doy un dato, por ejemplo, de 10 personas que se sientan así como estamos tú y yo a negociar, 8 llegan a un acuerdo reparatorio. Okay. Y de ese acuerdo reparatorio, de cada 10 acuerdos que se firman, 9 se cumplen. Entonces, la realidad es que el que la gente participe, platique, tiene un porcentaje muy alto de cumplimiento en ese sentido. Por eso mi insistencia en decir que la gente acepte, que vaya y que se pueda sentar con la otra parte. Lo peor que puede pasar es que no pase nada y que se siga con el procedimiento. Otra de las dudas es cómo funciona este proceso, licenciado Emilio, si nos pudiera platicar cómo es que empieza, cuáles son las etapas, ¿no? del proceso ya de estar en estos mecanismos. Sí, mira, cuando las partes, o en el caso de la víctima o el denunciante, procede precisamente a presentar su denuncia, el fiscal o el Ministerio Público le ofrece el servicio. Es decir, el fiscal tiene un catálogo de los delitos donde procede y no el acuerdo reparatorio o la mediación. Si es aquellos en los que procede la mediación, entonces el Ministerio Público se lo ofrece y le explica los beneficios de lo que es un mecanismo alternativo. Si la parte acepta, entonces son canalizados precisamente a un facilitador. Ese expediente, vamos a decir, esa carpeta, se va a una solicitud al facilitador, el cual da de alta en su sistema, y el facilitador se encarga de contactar precisamente a la víctima y explicarle los beneficios del mecanismo alternativo para que lo haga de manera presencial o virtual, ya sea cualquiera de las dos, que se acomode más a sus intereses y a sus necesidades. Posteriormente, bueno, pues tenemos el dato, en este caso del denunciado, se le manda una invitación, o si hay teléfono se le llama, o se le manda un correo electrónico, si es que tenemos también su correo electrónico, para que también el facilitador platica con él de manera separada, y él, bueno, pues ya le explica lo que es la mediación, que hay un asunto de tal persona y que la otra persona tiene la intención de resolverlo a través de un mecanismo, por la vía, una vía pacífica, no vamos a decirlo así, y
Y bueno, si acepta la otra parte, entonces ya una vez que las dos aceptaron, se genera una cita para una sesión conjunta, que esta sesión conjunta es en donde te platicaba que pueden coincidir, ya sea en un lugar, en un espacio físico o de manera virtual también, que puedan coincidir cada quien desde su lugar. Las partes pueden platicar, narrar qué es lo que sucedió. El facilitador, ya sea que sea una conciliación o una mediación, bueno, pues lleva lo propio, es decir, que da fórmulas de solución si es una conciliación, o deja a las partes que platiquen y lleguen a su acuerdo, en este caso, por ellos mismos. Una vez que las partes han resuelto el conflicto, se redacta el facilitador redacta un acuerdo que se le denomina, lo habíamos dicho, el acuerdo reparatorio, y ya lo pone a disposición de las partes para que ellos lo firmen. Lo firman ellos y lo firma el Ministerio Público. Se les da a cada una de las partes una copia del mismo documento para que ellos lo tengan en su poder, y posteriormente, bueno, ya se hará el seguimiento. Si en dado caso se paga en el instante, vamos a pensar que se pague la reparación del daño en ese mismo instante, bueno, pues se tiene como ya hecho, cumplido, y el mediador informa al fiscal, y el fiscal da la extinción de la acción penal. Si es a plazos, entonces se dará el seguimiento, y una vez que se den los pagos totales, pues también se informa al fiscal para que se dé la extinción de la acción penal. Y en caso de que no se pague, bueno, pues también se le informa que no hubo los pagos, hubo pagos parciales, y se sigue vamos a decirlo, el proceso como si no se hubiera llevado a cabo la mediación. Sí decir que, por ejemplo, si vamos a pensar que la parte dio la mitad, bueno, eso el Ministerio Público lo va a considerar y lo informará al juez para que, si viene una sentencia, ese dinero que se dio se tome en consideración como reparación de daño ya en una sentencia. Ok. Bueno, licenciado Emilio, ¿algún otro mensaje importante que quiera darnos a las personas que nos están escuchando? Sí, pues la importancia de aceptar desde la primera instancia el mecanismo alternativo, o sea, que cuando sean citados o sean invitados, vamos a decirlo, por la Fiscalía para asistir a un proceso de mediación, lo hagan desde el inicio, porque el proceso puede llevarse a cabo hasta cierto punto. Es decir, hay 3 jueces que llevan un proceso penal, que es el juez de control, el juez de juicio y el juez de ejecución. Entonces, solamente con el juez de control se puede llevar a cabo el proceso de mediación. Una vez que se da la auto de apertura a juicio, que es pasar ya al juicio propiamente con otro juez, ya no puede llevarse a cabo una mediación. Entonces, la importancia de hacerlo desde el inicio, no tener que estar tratando de arreglar una semana, un mes antes de llegar precisamente a una sentencia, cuando ya gastaron tiempo, dinero, esfuerzo, se desgastaron emocionalmente, cuando lo pudieron haber hecho precisamente desde un inicio. Es cierto. Pues bueno, yo creo que es muy importante estas recomendaciones que nos da. Tenemos también algunos teléfonos y algunos datos para que nos contacten. Los vamos a estar mencionando también aquí en nuestro podcast, para que todos los ciudadanos que nos escuchen y nos vean también puedan tenerlos a la mano. Y pues bueno, sin más, le agradezco mucho su tiempo. Esperamos que nos puedan seguir en todos los episodios en las plataformas en donde está este podcast, Voces de la Fiscalía. Muchas gracias.